Programas de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área. Les damos la más cordial bienvenida al programa Vinculando de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior, que tiene por objetivo avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión a través del diálogo y reflexión con actores destacados del área. A lo largo ya de nuestros 6 capítulos anteriores hemos podido abordar distintas miradas de la vinculación con el medio, tanto desde la perspectiva del subsistema universitario como del subsistema técnico profesional. Hoy nos vamos a enfocar en algo más práctico, en una bajada. Nos vamos a enfocar en la vinculación con el medio de los programas de enseñanza, sean estos de pregrado o de posgrado, y de su integración con el modelo institucional de vinculación con el medio. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, quiero presentar las excusas de Claudia Burgos, co-conductora de este programa y además flamante jefa zonal de vinculación con el medio de AIEP, quien por motivos de fuerza mayor que le ocurrieron hace poquitito no nos pudo acompañar el día de hoy. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a presentar a nuestro gran invitado. Él es Julio Aguilera Ferreira, licenciado en Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, con estudios de posgrado en Historia de la Universidad de Santiago, cursando actualmente el diplomado en vinculación con el medio de la Universidad Alberto Hurtado. Fue coordinador técnico de la agencia acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile, Acredita CI, y actualmente colabora con la misma institución en la capacitación de evaluadores para carrera de ingeniería bajo criterios internacionales. También ha colaborado en procesos de autoevaluación de carrera e institucionales. Julio, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Andrea, gracias por la invitación. Muchas gracias. Y además felicitaciones por tu reciente participación en el Congreso de Educación Superior de Equalis. Equalis, sí, estuvo entretenido eso. Sí. A ver si podemos después tal vez hacer una conexión entre el tema que presentaste hoy, que era más bien desde la perspectiva de la formación general e integral de los estudiantes en los modelos educativos, ver si tenemos algún correlato con la vinculación con el medio de pronto. Sí, esbozar algunas reflexiones tal vez. Estoy trabajando para ustedes, haciendo un análisis ahí de las políticas institucionales de vinculación con el medio. Así que podemos juntarnos en un par de meses más para ver qué ha salido de ahí. Genial. Bueno, Julio, lo primero que queríamos partir preguntándote hoy, porque en general, bueno, en nuestros programas anteriores hemos visto mucho desde la perspectiva de la vinculación con el medio a nivel institucional, y nos interesó mucho el poder abordar cómo se hace la bajada de la política de vinculación o de los lineamientos de vinculación a las carreras. Entonces, desde esa perspectiva, queríamos preguntarte cómo conversa el nivel institucional, que es muy declarativo generalmente, con las realidades de los programas de pregrado. Sí, mira, a ver, un poco para que los asistentes o los oyentes entiendan un poquito. En general, esto yo lo he visto a través del análisis de los informes de autoevaluación, ¿ya? De carreras de pregrado, ¿ya? También a nivel de posgrado, de muchas instituciones distintas, contradictorias, diversas. Y en general lo que uno ve ahí es que, por una parte, lo que emerge en estos informes es que existe la declaración de la política o de las orientaciones institucionales, por una parte, y a renglón seguido, así en otro párrafo, ya lo que hace la unidad académica, sin que existan como puentes entre uno y lo otro, ¿ya? Entonces no es claro que lo anterior o el modelo institucional necesariamente logre el desarrollo a nivel del programa, ¿ya? Entonces esa es como la primera dimensión. Ahora, sí, en el tiempo esto se ha ido fortaleciendo, ¿ya? O sea, si uno se sitúa en el 2014, 2013, claramente había un divorcio entre las dos cosas, ¿ya? Y a medida que fue pasando el tiempo, uno va viendo que comienza a emerger entonces este diálogo entre estos
entre estos dos niveles. Sobre todo porque las instituciones también comenzaron a curricularizar algunos elementos de la vinculación con el medio, ¿ya? En general, los modelos de vinculación con el medio señalan, yo diría que en su mayoría, no en la totalidad, pero al menos estamos en el 50+1, ¿ya? O por ahí, en su mayoría dicen que tiene que haber un impacto en la formación, ¿ya? De los estudiantes. Algunos modelos educativos, políticas de vinculación con el medio señalan que la vinculación con el medio, por ejemplo, tiene que tener un impacto en pregrado y otro en posgrado. A veces hacen esa diferencia. Y otras veces no está hecha la diferencia en la política, pero uno puede intuir, por la forma en que está descrito, es que se están refiriendo solo al pregrado, pero no está explícitamente declarado así, ¿ya? Entonces, ahí hay espacios que hay que como que mejorar, ¿ya? Entonces, porque también dice, bueno, la formación en la universidad será de tal naturaleza y impactará de esta forma. Y uno entra a la duda, y bueno, ¿el posgrado se aplica o no se aplica? Y no está claro cuál es el nivel al cual se está refiriendo. Exacto. Parece ser que la vinculación con el medio en general está un poco más desarrollada y más naturalizada, entre comillas, en el pregrado que en el posgrado. Me gustaría que nos centráramos desde esa perspectiva primero en el pregrado, Julio, como que nos contaras qué casos exitosos pudiste, por ejemplo, ver en que se notaba una consistencia real entre los lineamientos de la política y las bajadas a nivel de pregrado. Sí, eso, bueno, en general, cuando es bien importante, a ver, uno puede distinguir distintas instancias. Una es que las prácticas profesionales o las prácticas de los técnicos también no son profesionales, pero su proceso de práctica se declara como parte de la vinculación con el medio. Y ahí uno puede decir, bueno, a ver, ¿esto es o no es la vinculación o es parte del proceso formativo? Entonces está en un mundo ahí que se combina. Por efectos, yo creo que del sistema de acreditación nacional, donde tenemos, por una parte, los criterios del proceso formativo, ¿ya? Y por otra parte, los de vinculación con el medio, entonces tiende a haber cierta disociación, ¿ya? Y a nivel institucional, uno puede decir que la institución puede hacer algunas actividades de vinculación con el medio que no están relacionadas con sus carreras, ¿ya? O con su área de formación, ¿ya? Tradicionalmente tenemos ahí, no sé, la extensión cultural, ¿ya? Este tipo de cosas que lo realizan otras instancias, ¿ya? Entonces, para las carreras es muy importante mostrar que las prácticas profesionales efectivamente sirven para la vinculación con el medio. También es muy recurrente que las carreras señalen que el relacionamiento con los titulados y con los empleadores también es parte de la vinculación con el medio. Pero ahí uno podría decir que no están suficientemente claras esas cosas, por lo menos en los informes de autoevaluación. Sobre todo, si uno piensa que la vinculación con el medio tiene que ser una relación que sea beneficiosa para ambas partes, ¿ya? Cuando la carrera consulta, por ejemplo, a los empleadores o a eventuales empleadores sobre las competencias necesarias para el ejercicio de la profesión, cuáles debiesen ser los resultados de aprendizaje de las carreras, hay un aprendizaje hacia adentro de la institución, pero no vemos cuál es el impacto que hay hacia afuera. Y el impacto aquí lo estoy poniendo entre comillas, el resultado, ¿ya? No necesariamente como están puestos los términos de evaluación de impacto, ¿ya? Pero, ¿cuál es la ganancia, ¿ya? O cuál es el beneficio que la contraparte externa obtiene de esa relación? No es muy claro. Lo mismo con los estudiantes. Entonces yo creo que estas cosas, en realidad, son fundamentales, son muy importantes, pero son parte de la mejora continua del proceso formativo, ¿ya? No necesariamente en la vinculación con el medio. Y desde la perspectiva de las prácticas, que sí. siempre son, quería detenerme ahí, porque en general también el tema de las prácticas también es un tema recurrente que no existe como un consenso, a veces entre instituciones o a veces al interior de la misma institución respecto de si las prácticas profesionales efectivamente constituyen vinculación con el medio per se o si tienen que cumplir con algunas condiciones especiales para que esa práctica en particular sea considerada de vinculación con el medio. Claro. Sí, es muy relevante que los estudiantes tengan la posibilidad de interactuar con profesionales o pares, ¿ya? de sus títulos, ¿ya? En el ejercicio de su área de formación.
¿ya? Eso es súper relevante. Pero no necesariamente tiene, a ver, ¿qué es lo que gana el sector externo? Bueno, gana una persona que está trabajando con ellos, pero también es una persona que se está formando, entonces hay una relación distinta, ahí, siempre. Lo que sí, donde ha servido mucho el proceso de curricularización es en los procesos de aprendizaje más servicio, ¿ya? Las asignaturas o los planes de estudio que incorporan el A+S, ahí sí uno ve inmediatamente un efecto sobre el medio, y un efecto que no tiene que ver necesariamente con empleadores o grandes empresas, qué sé yo, ya, sino que tiene que ver con necesidades muy locales de comunidades, ya, o no sé, si estamos en el mundo de los negocios, qué sé yo, es el negocio de barrio, ya que requiere cierta mejora. Entonces, ahí sí hay un efecto muy positivo. El aprendizaje más servicio, yo comencé a verlo en los informes de autoevaluación en el 2016 y fuertemente ya el 2017-2018. ¿Ya? Ahí, incluso hay instituciones que lo tienen muy bien desarrollado. ¿Ya? Ahora ahí, Julio, lo mismo te pregunto, ¿las asignaturas de aprendizaje más servicio tienen algunas características especiales o cómo se está entendiendo ese aprendizaje más servicio? Entiendo yo que los más puristas, digamos, en torno al aprendizaje más servicio hablan de que existe un proceso metodológico de enseñanza-aprendizaje que se aplica dentro del aprendizaje más servicio. ¿Qué tan puristas son esas asignaturas de aprendizaje más servicio que tú me mencionas que las carreras reportan en sus informes de autoevaluación? Sí, mira, las experiencias son muy positivas, ¿ya? Porque no se trata, bueno, en algunos casos hay algunas experiencias, pero las que son exitosas es porque la asignatura completa se basa en el A+S. ¿Ya? No es que solo haya una actividad puntual, ¿ya? Porque en realidad se necesita cierto tiempo también de relacionamiento con las personas, ¿ya? No es que el estudiante vaya a llegar, mire, señora Juanita, tengo 2 horas para hacerle no sé, un plan de negocio, ¿ya? Pensando ahí en ese ejemplo del negocio bar, ¿ya? No, requiere un tiempo, ¿ya? Requiere de desarrollar cierta cercanía, ¿ya? Cierta complicidad entre las partes, ¿ya? Una relación horizontal que es parte de lo que nosotros hemos visto en los criterios de evaluación. Entonces, tiene que ser una relación horizontal, tiene que ser en el tiempo, por lo tanto, satisface lo sistemático, ¿ya? Hay una evaluación ya del resultado de esa actividad que tiene que ver con el logro que haya obtenido el estudiante, ¿ya? Entonces, no es, si la cosa es puntual en una asignatura o porque al profesor se le ocurrió que tal vez sería bueno, en realidad está bien para eso, ¿ya? Pero si no es parte del plan de estudio en términos formales, no va a ser muy exitoso. ¿Ya? Otro de los elementos que a veces emergen también en los informes es que, sobre todo en instituciones donde tienen muchos profesores externos, ya, y no tienen plantas académicas permanentes, y particularmente en el subsistema técnico profesional, ¿ya? Donde es muy valorado que en realidad el profesor también esté en el ejercicio de la profesión. El hecho de que los profesores están en esa situación como un hecho suficiente para declarar que la carrera tiene vinculación con el medio, ¿ya? Entonces yo hablo del mito del profesor vinculado a su ejercicio profesional, porque en realidad, si eso tiene o no efectos en el desarrollo de la vinculación con el medio y entendiendo la vinculación como una actividad que fortalece tanto la investigación como la docencia, ¿ya? Bueno, si estamos en los IP, en el ámbito de la formación, habría sido más fácil para los IP y los CFT acreditarse en vinculación con el medio. Solo tenemos hasta el momento un IP acreditado en vinculación con el medio. Entonces, así es. Es un desafío, ¿ya? Lo otro también es que a veces uno no tiene muy claro, como de repente se trabajan con instituciones que tienen muchos estudiantes, o sea, una carrera que está, no sé, en 10 sedes a lo largo del país, ¿ya? Como la realidad de los IP tiende a ser muy grande en algunos casos, ¿ya?
Entonces, uno tampoco tiene claridad, por ejemplo, si los docentes efectivamente están por horas porque hacen también, combinan su actividad profesional, o en realidad son docentes que hacen muchas clases de la misma forma en la misma En institución distinto, o claro. en muchas otras. Entonces tampoco tenemos mucha claridad ahí. Ahora, ¿te tocó ver algunos casos en que, producto de que este profesor vinculado estaba efectivamente presente en la industria, por así Ujú. decirlo, se generaban círculos virtuosos? Me imagino que eso sí, además tendría que ser demostrado, obviamente, no, Claro, no por el mero hecho de que el profesor venga de la claro. industria. Sí, exacto. Mira, eso tiene efecto, yo diría, como el que tú señalas, como más claro en las universidades, cuando en realidad los estudiantes están acostumbrados a tener profesores que son académicos, que pasan su vida en la universidad, y en los cursos superiores de repente tienen cursos con este tipo de profesores, entonces les hablan en un lenguaje distinto, les transmiten experiencias distintas, pero cuando todo es así, no necesariamente los estudiantes entienden esas diferencias. ¿Ya? Interesante lo que dice Julio, no lo había pensado, fíjate, desde la perspectiva de la academia, Claro, el aporte que tenía justamente un claro, profesor que sí. hablara como un lenguaje más del mundo real, entre comillas. Claro, o sea, en mi experiencia, como bueno, he trabajado en una del área de la ingeniería, ahí era muy claro, y para muchos académicos también era muy importante que los estudiantes tuvieran en sus cursos superiores, ya en los últimos años, este tipo de experiencia. ¿Ya? Entonces, hay, por ejemplo, en otros sistemas qué sé yo, de aseguramiento de calidad en ingeniería, que obligan a que los académicos tengan experiencias industriales, ¿ya? En el ámbito de la ingeniería. ¿Ya? Hacen sus papers, hacen su investigación, están en su laboratorio, pero tienen que tener de forma permanente experiencias industriales, ¿ya? Para mantener ese vínculo. Claro, esa vigencia finalmente. Sí. Oye, Julio, bueno, no sé si te gustaría resaltar otra cosa de los pregrados, pero a mí me gustaría que nos fuéramos ahora por el tema de los posgrados. Ujú. En general, desde mi experiencia, de lo que he visto también en otras instituciones, em, la vinculación con el medio es más incipiente en los programas de posgrado. Tiene menos desarrollo, es menos natural. Y por otra parte, los criterios, si uno ve los criterios de acreditación, los actuales, no la propuesta 2023, ve que al menos en los doctorados y en los magísteres académicos, lo que se plantea como exigencia de los criterios es que exista una vinculación con el medio a nivel intraacadémico finalmente, es decir, con otras instituciones, pero más bien la generación de redes académicas y no la generación de redes extramuros de la universidad. Entonces, Sí, quería preguntarte un poco desde la perspectiva de la experiencia, ¿cómo pudiste ver ese tema? mira, eso en general es así. Y aquí uno también tendría que ser un punto de atención respecto de la consistencia en la propia Comisión Nacional de Acreditación respecto de las distintas formas en cómo está definiendo vinculación con el medio. ¿Ya? Mm. Eh, Porque, como bien lo señalas tú, los criterios vigentes para los doctorados y los magísteres de carácter académico, aquí decir que los magísteres para la CNA se dividen en dos tipos: los académicos, que están orientados a la investigación, y los profesionales, que están orientados hacia una especialización para el ejercicio profesional. En el caso de los académicos y de los doctorados, la vinculación con el medio, claro, es que los estudiantes se inserten en estas redes de producción de conocimiento que son nacionales y son internacionales. O sea, las ciencias en realidad son globales. ¿Ya? No podemos quedarnos en nuestros propios países cuando se tratan estos temas. Y eso está muy bien que se haga, pero no necesariamente eso es vinculación con el medio. ¿Ya? Mm. Entonces ahí hay unos desafíos. ¿Ya? Una parte, por ejemplo, es que en Chile no tenemos, por ejemplo, doctorados profesionales, ¿ya? Como sí existen en otras partes del mundo. ¿Ya? Eh, el Al primer parecer en doctorado, la propuesta de títulos y grados sí, está... se está incorporando la opción de los doctorados profesionales, que es importante. Sí.
Sí, los doctorados profesionales se entienden como de un nivel un poco menor que el doctorado académico, que el PhD, ¿ya? Pero tienen distintos niveles de desarrollo, ¿ya? Y ahí la vinculación es fundamental, o sea, la persona tiene que ir con una experiencia y en realidad va a resolver un problema práctico en un campo de desarrollo profesional, ¿ya? Entonces, hace una parte de investigación, pero no es la investigación que tiene que ver con mover la frontera del conocimiento, sino que en realidad la persona eh, queda como en la frontera del conocimiento, es decir, se actualiza y aplica esos conocimientos en un área determinada, ¿ya? Y ahí son súper relevantes, bueno, los doctorados en educación que hay en profesionales, doctorados en Derecho, ¿ya? Que no tienen que ver con investigar la parte como jurista, sino que en realidad la parte de litigación, ¿ya? Una cosa así. Hay doctorados profesionales en Ingeniería, ¿ya? Que también son de aplicación práctica, pero también existen otros doctorados que, siendo de investigación, se denominan doctorados vinculados a la industria, ¿ya? Que no es un doctorado profesional necesariamente, ¿ya? Sino que es un doctorado de investigación, pero donde la persona va y se relaciona directamente con una industria para investigar en un alto nivel y poder dar solución a problemas ahí, ¿ya? Y eso, por ejemplo, los casos exitosos, hay un cuaderno de investigación de la CNA respecto de doctorados vinculados a la industria, y ahí en ese texto se analiza la experiencia australiana. Y es muy fundamental el hecho de que Australia tomó la decisión de desarrollar estos doctorados vinculados a la industria, eh, y requirió algo así como cerca de 2 décadas de trabajo permanente del Estado para para lograr que tanto las universidades como las industrias se abrieran a este procedimiento. Entonces, el rol del Estado es fundamental para desarrollar este tipo de cuestiones, ¿ya? Y también están emergiendo un tipo de doctorado distinto, que también es como profesional, pero que se denominan, que han surgido también en Australia y en algunos casos también en el Reino Unido, que se denominan doctorados basados en trabajo, ¿ya? Es decir, son doctorados que están centrados en el estudiante, son doctorados que son multidisciplinarios, que no tienen un plan de estudio. Es decir, la persona viene con un problema desde el ejercicio profesional, ¿ya? Y tiene una suerte como no es el supervisor de la tesis, tiene más bien un proceso de mentoría con distintos profesores que trabajan en conjunto para ayudar a esta persona a resolver un problema, ¿ya? Y eso también es una cosa nueva que está emergiendo. Qué interesante. Ahora, ¿cómo ves tú? Porque lo que tú me planteas está súper lejano a la realidad chilena. Sí, sí. ¿A ti te tocó evaluar programas de doctorado, a revisar No, algo? de magíster, pero los criterios de evaluación son los mismos. Son los similares Los con el criterios son muy magíster similares, académico. claro. Lo que pasa es que tienen diferencia en cómo se constituye el claustro, ¿ya? La necesidad de contar o no con una tesis, perdón, con una publicación, además de la tesis, ¿ya? Pero el resto de los criterios son los mismos. Ahora, la vinculación con el medio en los programas de magíster profesional es donde más hay problemas, ¿ya? ¿Por qué así? Porque los programas asumen que por el hecho de que los estudiantes vienen a un programa de orientación profesional, asumen que por lo tanto ya están vinculados al ejercicio de la profesión, que es como el reverso del mito del profesor Este es vinculado como el mito del estudiante es el vinculado. mito del estudiante. Claro, claro. Sí, entonces, claro, tienen sus trabajos y su proceso formativo con los profesores, pero los programas rara vez, y muy rara vez, ya tienen, por ejemplo, la presencia de personas que hagan charlas, que vengan desde afuera, o la oportunidad de hacer una pasantía en en una institución o en un lugar de trabajo, ¿ya? Entonces, ahí es muy, muy deficiente en general. ¿Viste ¿Ya? algún caso exitoso que te tocara Sí, a revisar? ver, había un caso exitoso de un programa pero que estaba armado directamente con una institución externa, ¿ya? Era un programa de gestión de la construcción. Entonces estaba la universidad por acá y por al lado había una institución muy grande vinculada al ámbito de la construcción, ¿ya? Que juntos armaron el programa.
¿ya? Y eso fue una experiencia muy, muy exitosa. De hecho, los estudiantes tenían clases en las instalaciones de esta organización, no en la universidad, ¿ya? Tampoco era el caso de que, porque también se da, ¿ya? En otros países, que de repente una institución, un tercero, arma un programa de maestría y le compra a la universidad el nombre, ¿ya? Eso existe, son malas prácticas, ¿ya? Y el estudiante en realidad nunca es parte de la institución de educación superior, sino que está en esta otro tercero, ¿ya? Pero no, aquí estaban los lazos así completamente juntos, es decir, si el tercero externo, si la contraparte externa se sale de ese programa se desarma, ¿ya? No tiene posibilidad de existir. Ese era un programa muy, muy exitoso. Y además se presentó, cuando se evaluó, se presentó por primera vez y bueno, cumplía con creces todo lo que había que... Aparte del hecho de tener clases en las instalaciones fuera de la universidad, ¿qué otras cosas podrían ser destacables como para tomar como ejemplo, por ejemplo? Bueno, tenía un muy buen desarrollo con personas que están en alta dirección en la empresa, ¿ya? Recuerdo también otro programa así, de estas características, pero para el mundo de la minería, y que estaba también diseñado para ingenieros que trabajaban en el ámbito de la minería, no solo ingenieros de minas, sino que cualquier ingeniero. Y ahí también los profesores eran, qué sé yo, el subgerente de finanzas de una compañía minera, ¿ya? Entonces, además les permitía a los estudiantes hacer muy buenos vínculos laborales futuros, ¿ya? Eso era muy bueno. Y también otra experiencia de un programa de tecnologías de información, que también era muy, muy potente, que vimos una vez también, con muy buen relacionamiento y además que impulsaba muy bien a los estudiantes a inserir cosas importantes. De hecho, como un dato anecdótico, cuando fue la entrevista con los egresados, el primer egresado que habló fue una mujer, y bueno, su experiencia era asesorando a las Naciones Unidas, y tenía una cartera así como de 4 o 5 países en los cuales estaba asesorando por haber terminado ese programa. Por supuesto, los otros que tenían un menor desarrollo profesional, como que después no quisieron hablar. Se apabullaron Claro. un poquito, claro. Pero sí, o sea, uno podría decir que como el promedio de los programas está muy al déficit en el ámbito profesional. Del programa de magíster profesional. De los programas de magíster, Sí. vale. Oye, Julio, bueno, te quiero llevar ahora a otro ámbito de tu gestión. Bueno, tú formabas parte de la agencia acreditadora en ingeniería. ¿Cómo ves tú, desde tu perspectiva, el hecho de que ahora ya no va a existir la acreditación de carrera, sino que hay una acreditación integral institucional? ¿Crees tú que va a haber un desmedro hacia la calidad de los programas? Y obviamente lo situamos de frentón en la vinculación con el medio, que es lo que nos convoca. Sí, no, yo creo que, a ver, yo estoy esperanzado con la acreditación integral, a pesar de que esto ha sido un parto, ya los nuevos criterios, ya hay un problema que resolver, pero bueno, los impuso la ley, no es un tema del sistema. Aunque sí uno podría decir que, viendo la historia de la CNA, y ha sido súper consistente, o sea, distintos comisionados, pero la misma institución, cada vez que emerge criterios nuevos, la CNA pone criterios distintos, ¿ya? Pero no revisa los criterios existentes. Cuando uno ve buenas prácticas, por ejemplo, de los criterios de evaluación en otras partes del mundo, lo que van haciendo son ajustes, ¿ya? O sea, se dieron cuenta que una palabra en realidad no era I, era O. Entonces, lo cambian, ¿ya? Y los criterios además no son eternos, ¿ya? O sea, te dicen, los criterios van a estar disponibles por 2 o 4 años. Y al término de ese periodo hacen una revisión y además te muestran la versión anterior con el tachado, ¿ya? Y la versión nueva, ¿ya? Entonces uno queda informado. Entonces van haciendo pequeños ajustes de forma permanente, ¿ya? A partir de la experiencia, ¿ya? Aquí la CNA tuvo, por ejemplo, criterios de carreras profesionales, ¿ya? Que venían de la CENAC. El 2016 sacó otros criterios, ¿ya? Pero no son la revisión del anterior, ¿ya?
Lo mismo pasó con los de programas de posgrado, que los cambió como en 2014 por ahí. Cuando hizo también el ajuste a los criterios institucionales de CFT y IP, no es que tomó los existentes y hizo una adecuación, no, aparecen otros nuevos, ¿ya? Con requerimientos distintos y no sé, y ahí, por ejemplo, en vinculación con el medio, los nombres no son iguales al de las universidades, ya hay ahí un mundo que hay que como corregir. Exacto. Ahora, bueno, tú me decías que tienes esperanza de que la Sí, en la formación acreditación integrada integral. pueda... Sí. Ahora, por lo menos lo que yo alcancé a revisar de lo que dice el consejo revisor, este consejo externo que está revisando los criterios, es que estas experiencias de acreditación integrada son diversas, no son en muchas partes del mundo, pero son diversas, no funcionan igual en todas partes, donde se han aplicado. Pero lo que tiene es que va a poder verificar si efectivamente las políticas institucionales se están aplicando o no, ¿ya? O sea, hasta el día de hoy, viene la acreditación institucional, entonces se le pregunta a la institución, bueno, ¿cuál es su política, qué sé yo, de contratación de docentes? Bueno, aquí está, y saca el dossier, ya, esta es la política de contratación. Pero no tiene idea qué es lo que está pasando abajo, ya, siempre se ven los números como más gruesos, ya, que está, o sea, está bien, pero siempre digo, siempre hay una facultad de arte por ahí, siempre está la carrera de filosofía, donde las cuestiones no aplican, ¿ya? O incluso pensemos, por ejemplo, en la experiencia de las universidades que dictan carreras técnicas, que al principio estaban muy en otro lugar, ¿ya? O sea, esos docentes nunca iban a tener la oportunidad de dirigir su institución, o sea, no iban a tener la oportunidad de presentarse a candidaturas de rectoría, qué sé yo, o de vicerrectoría, ¿ya? Pero sí hemos visto, por ejemplo, que en el tiempo esas cosas han ido mejorando y se están integrando de mejor manera, ¿ya? Y la Bueno, acreditación integral lo que va a permitir es que efectivamente verificar que esto esté operando en todos los en niveles. todos los Que era un niveles. problema que había en la evaluación a nivel de carrera. O sea, estamos centrados al otro lugar y de repente uno veía que efectivamente no correspondía con los propósitos declarados a nivel institucional. Entonces siempre, bueno, la institución te puede decir, sí, lo que pasa es que esto lo declaramos recién el año pasado y estamos en un proceso de avance, pero tampoco hay una planificación que te diga, efectivamente, yo lo puedo creer, usted dijo que, no sé, tiene su nuevo modelo educativo y va a decir, ya, el 20% de las carreras el primer año se van a incorporar, después el otro 20%, después el 30%. ¿Ya? Entonces esas cosas no siempre, esas planificaciones no siempre están. La dificultad está que, claro, la acreditación integral lo que no va a hacer es acreditar las carreras que salgan en la muestra. Correcto. ¿Ya? Solo van a servir para verificar que las políticas institucionales se están cumpliendo ahí. Oye, y bueno, ahora entiendo lo que está, ya que no hay acreditación de carreras, hay certificaciones de carrera actualmente. Sí, ¿Cómo puedes ver tú ese proceso? ¿Es similar a una acreditación de un programa? ¿Qué bondades le trae a una carrera certificarse? ya, o sea, esto sirve a los propósitos internos, ¿ya? De aseguramiento de calidad en general. La experiencia que muestra es que no todas las que fueron agencias alguna vez tienen el mismo nivel de trabajo hoy en día, ¿ya? Algunas se orientaron incluso a desarrollar procesos fuera de Chile, principalmente, ¿ya? Hay otras que tuvieron que cerrar definitivamente, no sé, por ejemplo, una que era muy especializada, que era la que hacía la evaluación de los programas de especialidades médicas. ¿Ya? Esa institución tuvo que cerrar. ¿Ya? En el caso de Acredita CI, donde yo todavía sigo colaborando, la agencia, justo en el cambio de la ley, se incorporó un acuerdo internacional para el reconocimiento de la acreditación de carreras de ingeniería. ¿Ya? Es el acuerdo de Washington, que tiene algo así como 26 miembros plenos y un grupo más de miembros que están, que se llaman miembros provisionales.
¿ya? Y que busca que la acreditación que otorga una agencia en un determinado territorio, en un país, sea reconocida por las otras, con la finalidad de fomentar la movilidad internacional de los ingenieros. ¿Ya? Es súper potente. A nivel de acreditación institucional es el acuerdo más potente, ¿ya? Como sistema global. ¿Ya? También existe otro de características similares que se llama el sello EURES, pero que funciona solo para el espacio europeo de educación superior. ¿Ya? Ahora, alguna de las características que tiene ese sistema de acreditación es que las agencias que acreditan no pueden ser estatales y tienen que estar relacionadas con el mundo del ejercicio profesional. Entonces, normalmente lo que hay es que existe el cuerpo de los ingenieros, que se llama Ingenieros Canadá, ¿ya? Y ellos tienen una agencia de acreditación, que es lo mismo que ocurre en Chile. El Colegio de Ingenieros acá tiene una agencia de acreditación, ¿ya? Entonces, porque ellos están muy interesados en el desarrollo profesional, ¿ya? No que una entidad pública sea la que defina cómo debe formarse la ingeniería, sino que son los propios ingenieros los que definen cuál es la profesión. ¿Ya? Perfecto. Y eso es, en el fondo, ese es el foco de las acreditaciones internacionales actualmente en las que tú has podido colaborar. Claro, sí, esto recién está comenzando. O sea, el primer programa que se evaluó en Chile bajo estos criterios se evaluó el año pasado. Los criterios, cada agencia, miembro, tiene sus propios criterios, ¿ya? Pero tienen que evaluar unos elementos que se denominan los atributos de graduado, que son una suerte como de perfil de egreso, ¿ya? Que tiene que ser consistente para que, en la medida que la carrera demuestra que sus estudiantes lo tienen, entonces puede movilizarse a otro país. Y esto tiene efectos prácticos distintos dependiendo del país, ¿ya? Por ejemplo, Chile, la validación de títulos para los extranjeros la hace solo la Universidad de Chile, no lo hace el Colegio de Ingenieros, ¿ya? Pero, por ejemplo, donde recibimos, desde que la agencia ingresó al acuerdo en el año 2018, ya como miembro provisional, comenzamos a recibir todos los meses llamadas o correos electrónicos de ingenieros chilenos que, por ejemplo, se estaban yendo a Australia, Nueva Zelanda o Canadá, donde allá los colegios profesionales son los que habilitan. ¿Ya? Y entonces, le pedían del Colegio de Ingenieros Canadá, Ingenieros Nueva o ingenieros australes, le pedían a estos ingenieros que se estaban movilizándose ya que indicaran si su carrera estaba o no acreditada con acreditación, ¿ya? Perfecto. Para que actuara como este proceso de reconocimiento de la titulación. Ok. Oye, Julio, y en ese proceso, ¿tienen algún criterio en torno a la vinculación con el medio o similar? Mira, como te comentaba, cada agencia tiene sus propios criterios, ¿ya? La Acredita CI mantuvo los criterios de la CNA, ¿ya? Los criterios para carreras profesionales y programas de licenciatura, les ha ido haciendo ajustes, ¿ya? O sea, y los tiene por un periodo de 2 años y luego hacen un pequeño ajuste, ¿ya? Y ahí sí evaluamos, o la agencia evalúa la vinculación con el medio, ¿ya? Ahora, el acuerdo pide que se evalúen los atributos del graduado, ¿ya? Y esos atributos fueron revisados, ¿ya? Hubo una propuesta el año pasado, el 2020, y este año ya se volvieron en la reunión, porque hay una reunión anual de todos los miembros, volvieron a mirar esa propuesta, y lo que hicieron fue incorporar los ODS, ¿ya? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con un acuerdo además, ya entre la institución que administra este acuerdo, que es la IEA, la International Engineering Alliance, que tiene acuerdos para lo que nosotros entendemos como ingenierías civiles, ¿ya? Que son las ingenierías de base científica, también para las ingenierías de base tecnológica, que son lo que nosotros conocemos como más tradicionalmente como las ingenierías de ejecución, ¿ya? Y también para los técnicos, que en otras partes le llaman técnicos en ingeniería, pero acá les llamamos técnicos del área de las tecnologías, ¿ya? Para diferenciarlos de los técnicos que se ven en administración, en salud o en otro nivel, ¿ya? Entonces, ellos además tienen un acuerdo el año pasado, la IEA, con los organismos de las Naciones Unidas encargadas del desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿ya?
para incorporarlos entonces a los atributos de graduado, y entonces ahí aparece un vínculo o un nexo que se puede establecer con la vinculación con el medio. Esto porque muchas instituciones de educación superior, a partir del año 2019, comenzaron a evaluar, por ejemplo, en países donde se denomina la tercera misión, ¿ya? La vinculación con el medio, comenzaron a evaluar el logro de la tercera misión en función del logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Correcto. Y han emergido, por ejemplo, iniciativas como el ranking del Times Higher Education, específicamente para los ODS, ¿ya? Sé que en Chile participó la Pontificia Universidad Católica de Chile, no sé si otra institución más lo hizo. Lo importante de ese ranking es que, a diferencia del ranking que hacen para las instituciones, al parecer es gratuito la información que entrega, o sea, participar del ranking no es un costo para la institución. Ujú. Oye, Julio, y ahí el tema del cumplimiento o de la contribución a los ODS se mide desde la perspectiva de cuál es el aporte que hace la institución o cuál es el aporte que hace el profesional al cumplimiento de los ODS. Y mi pregunta también es si todos los ODS entran. No, no todos los ODS entran. Además, los ODS tienen la gracia, ¿ya? Que no solo están pensando un mundo más sostenible, porque también están pensando un mundo más justo. Entonces hay una dimensión política ahí en los ODS. Porque uno podría tener un mundo sostenible, pero que fuera una dictadura, por ejemplo, ¿ya? Claro. En cambio, los ODS tienen incluido un componente de justicia social, ¿ya? Entre otras cosas, por ejemplo, el acceso a educación de calidad para grupos postergados, ¿ya? Y ahí la institución, por ejemplo, puede, no sé, cosas como el programa PASE, ¿ya? O, por ejemplo, algunas facultades de ingeniería han incorporado cuotas de género, ¿ya? Para permitir que mujeres en cupos extra, que no son los extranumerarios, ¿ya? Puedan incorporarse más mujeres, ¿ya? Al campo de las ingenierías, ¿ya? Ahí están contribuyendo a los ODS en ese nivel. Pero también, por ejemplo, las carreras de ingeniería tienen que formar para que los estudiantes comprendan el rol de la ingeniería en la sociedad y el impacto que tiene, ¿ya? Y ese impacto tiene no solo desde un punto de vista del diseño técnico, ¿ya? Los atributos de graduado del Acuerdo de Washington establece que hay impactos para la sociedad, para el medio ambiente, ¿ya? Hay impactos de orden cultural, hay impactos de orden económico, ¿ya? Y además, los ingenieros tienen que tratar de resolver problemas donde a veces las partes interesadas o las partes que están relacionadas con el proyecto tienen intereses que a veces pueden ser contradictorios entre ellos, ¿ya? O sea, yo por mi desarrollo profesional también, por ejemplo, he trabajado en temas de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Y en la elaboración de líneas bases, ¿ya? Para desarrollo, por ejemplo, de actividad minera, ¿ya? Entonces uno tiene que ir en el área de lo que se denomina el medio humano. Entonces hay que describir a las comunidades que están insertas en el área de influencia de una determinada actividad. Entonces, uno va con la comunidad y la comunidad tiene una visión, tiene de repente reparos por cuestiones que a veces a uno le parecen insignificantes, pero por ejemplo, instalan no sé, pues en una rural, instalan una señalética de peligro de fauna silvestre y está con la silueta de un ciervo. Y la comunidad que vive ahí quiere ver reflejado la fauna que vive en el lugar donde ellos están. Claro. Oye, Julio, y antes de llevarte a unas últimas preguntas y también recordar a quienes nos acompañen que puedan plantear sus preguntas a través del chat o de la sección de preguntas y respuestas, quería preguntarte si la incorporación de objetivos de desarrollo sostenible
dentro de los procesos de acreditación de carreras que tú viviste, digamos, ¿había alguna incorporación incipiente de los ODS o todavía no, al No, tiempo porque que esto tú está estuviste? todavía, no, esto está todavía en proceso de formalización y además la IEA, que es la que administra este acuerdo, da un plazo también va a dar un plazo de cierta cantidad de años para que se vayan adaptando. ¿Ya? No es, la visión que tiene esta organización es que si vamos a evaluar así, tenemos que esperar también que las instituciones tengan tiempo para poder desarrollarse en esa dirección. ¿Ya? No es que el día 1 se instala y hacemos como que hay que llenar el formulario para los últimos 5 años y Claro. no hay información. ¿Ya? Entonces, Ahora, ¿tú crees que sea factible de tomar esos ejemplos, digamos, de lo que están haciendo a nivel internacional las ingenierías con los ODS, de poder hacer una suerte de adaptación, ya sea a la acreditación institucional o a la certificación de las carreras? ¿Sería una sí, buena práctica? sí, es una buena práctica, pero además están siendo incorporados también en las políticas de vinculación con el medio. ¿Ya? Yo ya lo he estado observando. Entonces, Ujú. en algunas políticas aparece, por ejemplo, el concepto de lo sustentable, pero hay otras que ya derechamente están hablando del logro de los ODS. ¿Ya? Y eso es una buena noticia. ¿Ya? Por supuesto, Exactamente. las políticas tendrán que actualizarse, pero también los ODS tienen un tiempo. No, no podemos estar esperando lograrlos al 2050, tienen una fecha de logro. Entonces, hay que apurar un poquito ahí ese tranco. Pero Así es. claramente, si una institución o una unidad académica comienza a trabajar en esa orientación, tiene un terreno ganado en términos de que hay una demanda externa. ¿Ya? Entonces, Claro. el colaborar con eso, incluso cuando la colaboración en este caso va a ser de alguna forma como unidireccional, porque no necesariamente se va a ir a trabajar con las Naciones Unidas, sino que la institución va, de suyo propio, va a decir, bueno, nosotros vamos a colaborar con esto porque es importante. ¿Ya? Ujú. Entonces, eso también tiene una idea, un logro relevante. Mm. Oye, Julio, bueno, yo justamente te quería preguntar un poco a propósito de lo unidireccional que tú planteaste ahora al final. Un poco, tú sabes que entre las personas que se dedican a la vinculación con el medio estaba como vedada la palabra extensión porque era unidireccional. Desde el informe técnico de la CNA del 2010, Claro, la extensión ya dejó de ser relevante. Sin embargo, en los últimos tiempos ha vuelto a tomar relevancia la extensión, se le ha vuelto a ver su bondad. Quisiera ver desde la perspectiva práctica, desde la perspectiva tuya de la acreditación de programas, sea de pregrado o de posgrado, ¿qué rol veías tú que le daban a la extensión los propios programas? ya, mira, en general no hablaban de extensión, ¿ya? Salvo cuando se trataban así de temas como extensión académica y lo asociaban, por ejemplo, a que la unidad académica da programas de continuidad de estudio, este tipo de cosas, ¿ya? Ahora, uno también puede decir, bueno, si dar un diplomado es o no vinculación con el medio, porque al final de cuentas es formación de personas. Y la formación de pregrado por sí misma no es vinculación con el medio tampoco. ¿Ya? Entonces, uno también podría entrar ahí a criticar si es que esa área constituye o no un área de vinculación con el medio. ¿Ya? Exacto. Incluso el mismo Baer en este informe técnico del 2010 dice, o sea, bueno, si la vinculación con el medio, o sea, si la formación continua es o no es, va a depender de si, no sé, pues responde a una demanda externa. ¿Ya? Uno podría decir, ya, por ejemplo, estos programas de diplomado que se arman, que son cerrados, que son para Mm. una institución. Bueno, tal vez habría que ver. Entonces, hay varios elementos en el informe que dice, sí, pero no, pero habrá que ver. Igual es un poco difícil. Lo que nos vuelve a demostrar, digamos, la discrecionalidad todavía en la que se Claro. mueve la vinculación con el medio, lamentablemente. Sí, la Oye, extensión sí emerge muy fuertemente en la acreditación institucional, como extensión cultural. Todavía está ahí muy, muy permanente. muy asociada a la cultura y el Sí, arte, sí. sí. Ujú. Oye, Julio, y bueno, una última pregunta, si es que Mm. nuestras acompañantes no nos hacen preguntas. Yo te quería preguntar,
no puedo dejar de preguntarte, digamos, uno de los grandes ausentes de los criterios y estándares 2023, tanto para la acreditación del subsistema universitario como del subsistema técnico profesional, es la ausencia del territorio. En ningún minuto se hace mención a la importancia del territorio como el medio donde ocurre la vinculación con el medio, valga la redundancia. Desde tu perspectiva también práctica, las carreras, los programas de posgrado, ¿le tomaban el peso a la importancia del territorio No, o ha ido no era, no, emergiendo? no era un tema que... eh, esto es difícil, por ejemplo, hay, si bien desde el punto de vista de la institución hay declaraciones importantes y trabajan en función del desarrollo territorial, cuando estamos hablando de la formación de las personas, para tener un impacto, ¿no?, en su área de las comunidades a las cuales está inserta la institución, no siempre funciona porque vi muchos casos de, por ejemplo, universidades regionales donde la mitad de sus estudiantes o la mayoría de sus estudiantes termina trabajando en Santiago. ¿Ya? Entonces, incluso, por ejemplo, acciones que parecen positivas desde un punto de vista de poder insertar a los alumnos en el ámbito laboral. No sé, por siempre recuerdo una universidad que hacía un tour, ¿ya? Llevaba a los alumnos en el último año, pasaban como por la capital regional, se movían a otra ciudad más de la región, ya para que conocieran los estudiantes a posibles empleadores, tenían algunas charlas, algunas conversaciones, después venían a Santiago, hacían lo mismo, que se yo, intercambiaban correos electrónicos y algunos de ellos quedaban en prácticas profesionales ahí y después terminaban contratados en Santiago. ¿Eh? Entonces, hubo otras experiencias donde, por ejemplo, para poder entrevistar a los alumnos titulados, los profesores tenían que ir, bueno, viajaban de ciudad en ciudad buscando a los estudiantes, ¿ya? Porque están en otros lugares, pues no están necesariamente, eso ocurre también en donde hay menores oportunidades de desarrollo o donde las oportunidades de desarrollo parecen más atractivas en Santiago. Claro que sí. Claro, a nivel de posgrado no hay ninguna indicación, no había por lo menos ninguna indicación. ¿Ya? No había indicaciones, por ejemplo, de que las instituciones quisieran que por ejemplo, sus tesis de doctorado tuvieran un impacto en el medio. ¿Ya? En el medio externo, entendido más allá del circuito de generación de conocimiento científico. Exacto. Oye, Julio, bueno, mira, antes de despedirnos, quiero dejarte la pregunta de Catalina Mujica. Ella es directora de vinculación con el medio de la Universidad Mayor y nos dice, para nosotros existe la bidireccionalidad en la divulgación del conocimiento / extensión, dado que permite retroalimentar conocimientos a la universidad con conocimientos de expertos externos y entregar conocimientos a la comunidad disciplinar, laboral o la sociedad civil. ¿Qué opinas tú al respecto de esto? Sí, esas son funciones que me parecen esenciales, es decir, que la universidad se abra. A ver, la universidad no está formando, y cuando estamos hablando de formación, de orientación profesional, ¿ya? No está formando para sí misma, ¿ya? Una universidad que forma médicos no forma para que ese médico atienda a los propios miembros de la institución y se termine, ¿no? Lo forma para que tengan un impacto afuera, lo mismo con los profesores, con los ingenieros, con los contadores, ¿ya? Entonces, tienen que haber puertas para que esas otras experiencias ingresen. Así que lo que a veces ocurre es que las planificaciones para evaluar los resultados de las actividades, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces están centradas en indicadores de orden cuantitativo, ¿ya? Número de actividades, listo, check, check, ¿ya? Que es súper fácil, ¿ya? Pero también están emergiendo propuestas que te dicen, oye, estamos hablando de personas, por lo tanto tenemos que hacer sistemas de evaluación del impacto de la actividad universitaria a partir de métodos cualitativos, ¿ya? Que no van a ser el check, no van a ser el KPI 1 de 10, ¿cachai? 2 de 12, sino que cada cierto tiempo nos vamos a reunir con un grupo de personas y vamos a tener una conversación respecto de la totalidad de actividades que hace la universidad, o de un grupo importante en un área determinada, ¿ya?
Y sobre eso vamos a tener una reflexión finalmente. Y de ahí va a emerger entonces, emerge la constatación de que hay o no un impacto. Exacto. Y esto Oye, incluso funciona para la típica unidad de extensión cultural que, no sé, tenía una pequeña sala de teatro, de cine, que hace un ciclo de cine iraní, y van 12 personas, ¿ya? claro. O yo estaba en una sala solo, qué sé yo, viendo una película así como búlgara. Bueno, y Pero, también aplica a la divulgación científica y científica también, claro, pero lo disciplinar, digamos, importante es que es lo que que nos plantea la Cata. el impacto que existe ahí es que es el espacio y que esos recursos están disponibles para el resto de la sociedad. Correcto. ¿Ya? Porque si no estuvieran, nada de eso podría ocurrir. ¿Ya? Si no Así es. estuviera esa salita, qué sé yo, nada de lo demás podría ocurrir. Claro. Y eso sobre todo se justifica en general en los espacios más regionales, donde muchas veces las instituciones generalmente son las universidades estatales, estoy hablando de la cultura y el Sí, arte, sí. las universidades estatales o públicas, las tradicionales, digamos, las que iniciaron sus acciones en este ámbito de la extensión, llevando, digamos, cultura a las comunidades. Hay lugares donde eso es todo lo que hay. Porque Exacto. entonces, si uno llega a una retroscala de universidad de ahí, se pierde completamente cualquier espacio de divulgación. ¿Ya? Entonces, Así por es. sí misma, la existencia de la institución ahí ya tiene un impacto. Oye, ya, y la Cata también nos pregunta, Ujú. Cata, si no te entendí bien, tú nos corriges. ¿Cómo se mide la vinculación a partir de sus criterios propios para la investigación? Dice, ¿cómo evalúan ustedes la vinculación con el medio en la investigación? Ya, lo que pasa es que cuando nosotros veíamos los programas, en pregrado no entraba la parte de investigación. ¿Ya? No era un tema del desarrollo académico, pero no se veía. Y el resto estábamos sujetos a las indicaciones de la CNA cuando se veían los programas de posgrado, ¿ya? Y ahí hay una orientación de productividad. Usted tiene las 5 publicaciones EASY en los últimos 5 años, fue, qué sé yo, director de un proyecto fondo, listo, check, check, check. Claro, Y ahí eso, tampoco se evalúa si la vinculación o sea, perdón, si la investigación que se exacto. hizo es vinculada a sectores muy sentidos de la sociedad en la que se Exacto, encuentra. claro. Y ahí hay un enorme espacio donde avanzar, ¿ya? Igual, a ver, yo igual siento que tenemos poco tiempo de experiencias de evaluación en instituciones de educación superior, ¿ya? O sea, yo creo que el sistema va a estar maduro en 20 años más, ¿ya? Mi formación de pregrado en historia, entonces yo tiendo a pensar así, cuando a mí me dicen mediano plazo, yo Histórico. estoy pensando en 10 años, ¿ya? Entonces, hay que esperar que el sistema en su conjunto vaya aprendiendo de las propias actividades que hace. Entonces, por ejemplo, ya tenemos un Ministerio de Ciencia e Investigación, ¿ya? Que está incorporando algunos de estos elementos, ¿ya? En algunos fondos concursables. Por ejemplo, la discusión si que las bases de datos de la investigación tienen que estar disponibles para todos o no, si están financiados con fondos públicos, ¿ya? Y ahí uno también podría tener un área de impacto, ¿ya? Y en la medida también que nos estamos habituando a ser una sociedad del conocimiento, más personas van a empezar a utilizar estas herramientas, sean o no sean académicos, tengan o no tengan una formación de doctorado, ¿ya? Hay gente que va a poder ir revisando esta información y sacar conclusiones propias a partir de esa acumulación de información. Entonces, también hay que esperar un poco de tiempo. Pero yo creo que lo más importante y algo que le falta mucho a nuestro sistema de aseguramiento de calidad es dotar de espacios de reflexión, ¿ya? De la conversación, para que entonces emerja un diagnóstico compartido. Porque uno tiende a pensar que a veces los criterios de evaluación reflejan lo que sería una institución ideal versus una mirada que fuese, bueno, vamos a evaluar lo que existe
y si usted logra o no resultados que se consideren adecuados a la realidad de nuestro sistema de educación superior. ¿Ya? Y que en el caso de la vinculación con el medio, está mucho más puesto en un ideal, más que en reconocer lo que existe. Así es. Bueno, voy a pasar un auto comercial. Eso es justamente lo que estamos tratando de hacer en la red de vinculación con el medio, en particular en el Comité de Aseguramiento de la Calidad, que es generar espacios reflexivos que nos lleven a las personas que nos desempeñamos en el ámbito de la vinculación con el medio, en las distintas instituciones de educación superior, el poder llegar a ciertos consensos de lo que para nosotros nos hace sentido que es una vinculación con el medio de calidad. Julio, te quiero agradecer por tu tiempo, por tus conocimientos, por tu simpatía. No sé si quieres entregar un último mensaje, alguna reflexión final respecto a la calidad de la vinculación con el medio, sino ya para ir cerrando el programa. O sea, en primer lugar, yo creo que a esta instancia, la red vinculando es muy importante, ¿ya? El hecho de que en general tiene un carisma como de profesionales, ¿ya?, que trabajan en el ámbito de la educación superior, ¿ya? Y es importante que los que están en esas posiciones busquen relaciones con sus propios pares también, ¿ya? Porque el mundo de la educación superior es demasiado importante para dejárselo solo a los académicos, ¿ya? Entonces, quienes tenemos un perfil más de trabajo profesional, ¿ya? Y no académico, es importante que tengan espacios de diálogo. Por ejemplo, claro, no sé, el CUECH tiene, por ejemplo, una red de vinculación con el medio, pero está cerrado a su propio integrante, ¿ya? Esta es una red que está mucho más abierta. Igual yo creo que hay que fortalecerla. O sea, el trabajo que están haciendo ustedes es súper importante. Todo este trabajo, por supuesto, es voluntario. Lo saben muy bien, entonces. Pero ir de a poco dotando de espacio, yo creo que sería importante que ustedes miren, la red vinculando, miren cómo funcionan otras redes similares en otras partes del mundo, ¿ya? Una de esas cosas es que, por ejemplo, normalmente tienen un encuentro anual, ¿ya?, donde se discuten temas, ¿ya? Eso sería importante. Creo que también es importante que pudiese estar abierto, por ejemplo, la red a tener espacios como para tener un blog, una cosa así, donde se puedan verter opiniones, ¿ya? No necesariamente esto también es muy enriquecedor, ¿ya? Pero tener otras instancias que puedan ir abriendo eso. Y también la posibilidad de ir otorgando como orientación como más técnica. Yo sé que ustedes tienen un proyecto ahí Así es. de lograr un glosario, ¿ya? Yo, por ejemplo, que trabajo con perspectivas más bien cualitativas de análisis, ¿ya? Por ejemplo, yo les recomiendo que podrían mirar, hay una experiencia en Estados Unidos que está hecha para el análisis en antropología, pero tienen una red de códigos, ¿ya? Que está abierta. Entonces, cualquier persona utiliza esos códigos para señalar, para poder rescatar información, y utiliza un código determinado que tiene una explicación, ¿ya? Podría ser tal vez una experiencia interesante poder tener, sí. ¿cachai? Así como estos podrían ser formas de indicadores, o a estos elementos le vamos a llamar de esta forma. Entonces, ir construyendo un lenguaje común ayuda. Bueno. Así es. Bueno, Julio, ¿te vamos a contratar de asesor? No. Estamos cordialmente invitados. Me pueden contratar ad honorem. Te vamos a tomar la palabra. No, y de verdad te invitamos si te quieres integrar a nuestra red, muy bienvenido sea. Julio, 1.000.000 de gracias por acompañarnos. La Claudia, bueno, vuelvo a reiterar las excusas de la Claudia. Desde acá le mando un abrazo gigante. Ojalá que se haya resuelto su problema. Y los dejamos a todos invitados para 15 días más poder compartir nuestro programa Vinculando. Muy buenas tardes a todos y a todas. Programas de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior, con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área.